Este gobierno está haciendo la reforma a la salud a las malas y el costo va a ser gigantesco. Es que el gobierno hoy, con la presión, el chantaje y la extorsión a las EPS, está poniendo en riesgo la vida de los colombianos. Seguiremos trabajando para que esta reforma o se retire o sea negada. Desde hace un año prácticamente hemos venido conociendo la propuesta de reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro. Una reforma a la salud que rápidamente generó un consenso mayoritario en contra. Unió diferentes sectores sin importar su ideología política. Incluso asociaciones de pacientes y usuarios que nunca fueron tenidos en cuenta, hoy han manifestado en reiteradas veces su oposición a la reforma. Los actores al sistema en su gran mayoría, no solo EPS, sino especialmente IPS, laboratorios farmacéuticos, académicos, expertos, exministros de salud e incluso el propio ministro de Educación, antes ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ha insistido en el error de sacar adelante una reforma que en vez de mejorar lo que no funciona, destruye lo que con mucho esfuerzo Colombia ha construido. Pero hoy no solamente debo reiterar que el Centro Democrático ha sido el muro de contención no solo en contra de esta reforma, sino de todas las demás reformas. También que seguiremos trabajando para que esta reforma o se retire o sea negada. Pero hoy particularmente debo hacer un llamado al gobierno y a ustedes, colegas. Mientras avanza el debate a la reforma a la salud, paralelamente este gobierno ha venido implementando la reforma a las malas, prácticamente generando una crisis explícita, como bien lo dijo en su momento la ministra Carolina Corcho. Es decir, inducido por el gobierno, se ha puesto en problemas al sistema para buscar políticamente, a través de una narrativa de comunicación, justificar la propia reforma que hoy está debatiéndose en la plenaria de la Cámara. Y lo que es absolutamente lamentable, colegas, es que el gobierno hoy, con la presión, el chantaje y la extorsión a las EPS, está poniendo en riesgo la vida de los colombianos. Durante los últimos meses hemos visto una escasez de medicamentos, que no solamente se predica de los problemas históricos que ha tenido el INVIMA, sino particularmente de la incapacidad de este gobierno. El INVIMA para este periodo no solamente ha ejecutado menos del 60% cuando estamos prácticamente a 2 meses de terminar el año, sino que en inversión su ejecución es del 40%. Además, el retraso en los trámites es abrumador. Y para rematar, Gustavo Petro nombra un filósofo sin las condiciones científicas y técnicas para ejercer este cargo. Pero lo que es evidente es que el mayor retraso se ha empezado a dar por la falta de pagos que debe hacer el ministerio a las EPS. Y lo que a mí me sorprende, y presidente, colegas, mi papel no es defender EPS, pero sí defender a los colombianos que hoy están sufriendo la negligencia de este gobierno, es que al presionar las EPS y no girarles los recursos que por obligación tiene el gobierno, esa demora se traduce en IPS y en gestores farmacéuticos, y es por eso que hoy los colombianos empiezan a sentir el retraso en la entrega de medicamentos y particularmente el retraso en intervenciones y procedimientos. Hoy ya los usuarios sienten el costo de la presión del gobierno de Gustavo Petro creando esta reforma a las malas, insisto. Ahora, lo que es evidente, colegas, es que ayer vimos una vez más al ministro de Salud con una actitud absolutamente perseguidora y estigmatizante hacia las EPS. Incluso podría algunos decir que raya con lo ilegal al revelar información confidencial, pero lo grave particularmente es que hace acusaciones que son delitos y que si tiene pruebas debería ir a las autoridades. Yo invito a las autoridades a que hagan las auditorías necesarias.
porque yo no vengo aquí a respaldar ni una empresa, ni una entidad particular. Pero lo que es evidente es que la estigmatización alrededor de todas las EPS pues termina traduciéndose en un daño concreto a un modelo de aseguramiento mixto, universal, solidario, que ha configurado el gobierno colombiano a través de diferentes administraciones. Y lo que además me parece paradójico es que esta reforma fue construida sobre premisas falsas, con mentiras, diciendo que el sistema actual es uno de los peores cuando es todo lo contrario, colegas. Que no se nos olvide que el sistema colombiano de salud es uno de los más eficientes. No de acuerdo a la oposición hoy al gobierno de Gustavo Petro, sino a todos los indicadores internacionales, incluso comparado con países de la OCDE. Ahora, lo que a mí me parece paradójico, senadores, es que este gobierno ha asumido la reforma a la salud como una lucha contra la corrupción. ¿Y saben qué? Estoy de acuerdo, hay que combatir la corrupción, pero esta reforma no la combate, la agrava. Y lo más preocupante es que este gobierno solo tiene ojos para cuestionar la corrupción en el sector privado, pero calla con la corrupción en el público. Temo yo pensar que este Congreso solo cuestiona un tipo de corrupción porque de la pública ellos mismos se enriquecen y benefician. Lo que no le gusta a este gobierno no es que hay ausencia de transparencia o integridad, es que no están ellos en la rosca. Porque es que callan frente al robo de Caprecom, de Cajanal, frente a la administración ineficiente y corrupta que hizo Gustavo Petro de Capital Salud en Bogotá mientras fue alcalde. Y solo se limitan a mencionar el escándalo de Saludcop. Aprovecho para decir, desde aquel momento y ahora cuestiono la corrupción en todos los sectores, públicos o privados. Incluso lamento profundamente que esa entidad hubiera utilizado, malversado los recursos de los colombianos de la salud para otro tipo de destinaciones. Pero lo que es injusto es que sin pruebas, de manera estigmatizante y reteniendo los cobros o los pagos que debe hacer el sistema, estén poniendo en jaque la vida de los colombianos. Termino con esto. Presidente, si el gobierno de Gustavo Petro no hace los giros que tiene que hacer a las EPS y las sigue persiguiendo, especialmente a la EPS de Sura, de Sanitas, de Compensar, que tienen más de 13 millones de usuarios, vamos a ver una catástrofe, una hecatombe literalmente en el sistema de salud. Y para que le quede claro aquí a los que dicen defender lo público, los primeros hospitales que caen son los hospitales públicos que viven hoy gracias a los giros y a los pagos de las EPS que pagan oportunamente. Y esto sin contar con la última perla, señor Humberto de la Calle, senador. Ayer se configuró la toma del gobierno de Gustavo Petro a la nueva EPS, que aprovechando el poder que tienen con las cajas de compensación, han hecho cambiar los miembros de junta y ahora se van a tomar la EPS más grande de Colombia. Espero yo que no se la entreguen a los mismos que se robaron Caprecom o Cajanal. Espero yo que esa no sea la manera de robarse casi 40 billones de pesos si son capaces de recoger 9 millones de usuarios para completar 20 millones de usuarios y así tener una caja de 40 billones. Este gobierno está haciendo la reforma a la salud a las malas y el costo va a ser gigantesco. Lamento que el gobierno no reconozca lo que está haciendo, pero nosotros desde el Centro Democrático dejamos constancia histórica de que hoy Gustavo Petro, si sigue empeñado en lo que está haciendo, va a condenar a los colombianos literalmente a la muerte. Gracias, presidente.